Tienes 24 horas para irte, dijo mi hermana, de pie en la casa donde crecí. El testamento de mamá dice que esta casa es mía ahora. Papá la apoyó. No discutí. Solo pregunté, ¿has leído el testamento completo, o solo la primera página? Su abogado la llamó al día siguiente. Me llamó gritando. Mi nombre es Miranda O'Neal, y tengo 34 años. 3 días después de despedirme de mi madre, la mujer a la que bañé, alimenté y abracé durante 240 rondas de quimioterapia, mi hermana se paró en la sala de la casa donde crecí y me dijo que tenía 24 horas para empacar mis cosas y marcharme. Tenía una fotocopia de la primera página del testamento de mamá en la mano. Papá estaba detrás de ella, con los brazos cruzados, asintiendo. Estaban tan seguros, tan ciertos. No discutí. No lloré. Hice una pregunta, ¿has leído el testamento completo, Vanessa, o solo la primera página? Vanessa se rió. No debió haberlo hecho. Antes de continuar, tómate un momento para darle me gusta y suscribirte. Realmente ayuda a que el canal crezca, y deja un comentario abajo. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Y qué hora es allí? Me encantaría saberlo. Ahora, déjame llevarte 3 años atrás, al día en que mi madre recibió su diagnóstico, y todo en mi familia cambió para siempre. La llamada llegó un martes de octubre. Estaba en mi escritorio en Hartford conciliando libros para un cliente de manufactura de tamaño mediano cuando el nombre de mamá iluminó mi teléfono. Ella nunca llamaba durante las horas de trabajo. Miranda, cariño, necesito decirte algo antes de que me falte el valor. Cáncer de mama en etapa 3, con metástasis en 2 ganglios linfáticos. El oncólogo quería comenzar la quimioterapia en una semana. Saqué las llaves de mi auto del cajón antes de que terminara la frase. Riefield estaba a 2 horas al sur. Le dije a mi supervisor que tenía una emergencia familiar y que volvería el lunes. No regresé el lunes. Lo primero que dijo mamá cuando entré por la puerta principal fue, no le digas a Vanessa todavía. ¿Sabes cómo se pone? Yo sabía exactamente cómo se ponía. Vanessa entraría en pánico durante 48 horas, publicaría algo vago y poético en Instagram, luego volvería a su vida en Manhattan como si la crisis se hubiera resuelto con el solo reconocimiento. Mamá también lo sabía. Había pasado toda una vida seleccionando información para mi hermana como se envuelven las esquinas afiladas para un niño pequeño. Se lo diré cuando esté lista, dijo mamá. Solo necesitaba a alguien aquí primero. Así que yo estuve allí primero. Me senté en el borde de su cama esa noche y la observé dormir. Su respiración superficial, una mano debajo de la almohada, como lo había hecho desde que yo era niña. La casa olía a canela y madera vieja. En el marco de la puerta del pasillo todavía había marcas de lápiz donde había registrado nuestras alturas mientras crecíamos. La mía se detuvo en 5, 6. La de Vanessa fue 1 pulgada más alta. Conduje de regreso a Hartford a la mañana siguiente. Pero durante todo el trayecto, seguí pensando en cómo había sonado mamá por teléfono, no asustada, sino cansada, como si hubiera estado cargando algo pesado mucho antes del tumor. Todavía no sabía cuán pesado o cuán pronto recaería sobre mí. Déjame contarte sobre mi familia para que entiendas la geografía de la misma. Vanessa Marie O'Neal, 4 años mayor, 5 pulgadas más ruidosa, reina del baile de bienvenida en Riefield, licenciada en comunicaciones por la Universidad de Boston, casada con Brett Arrobe a los 28 en una ceremonia que costó más que mi auto. Dirigía las relaciones públicas para una agencia boutique en Midtown Manhattan y hablaba de su carrera como los pastores hablan de las vocaciones. Nuestro padre, Gerald O'Neal, la presentaba en cada reunión de la misma manera, esta es mi hija, Vanessa. Ella trabaja en relaciones públicas en Nueva York. Luego, si alguien miraba en mi dirección, y Miranda también está aquí. Yo no era la oveja negra. De las ovejas negras al menos se habla. Yo era la nota al pie. Papá se había mudado 5 años antes del diagnóstico de mamá, no un divorcio. Era demasiado católico para eso en el papel, demasiado terco en la práctica. Alquiló un condominio a 12 minutos, mantuvo su nombre en la cuenta corriente y seguía apareciendo en Acción de Gracias para cortar el pavo como si nunca se hubiera ido. Él y mamá tenían un acuerdo, ella manejaba la casa, él manejaba las opiniones.
Incluso separados, Gerald O'Neill controlaba cada decisión importante simplemente declarando lo que era sensato, a qué universidad asistía Vanessa, qué contratista reparaba el techo, en qué hija valía la pena invertir. Mamá nunca lo discutió públicamente. Asentía, luego hacía tranquilamente lo que quería de todos modos. Pagó mi preparación para el examen de CPA con sus propios ahorros, me llevó a mi primera entrevista de trabajo en Hartford, dejó pequeñas notas en mi lonchera hasta la escuela secundaria que decían cosas como, eres suficiente. No me di cuenta hasta mucho después de que esas notas eran disculpas por todo lo que no podía decir en voz alta con papá en la habitación. Pero me estoy adelantando. 6 semanas después del diagnóstico, hice los cálculos. Quimioterapia cada 3 semanas. Cada sesión dejaba a mamá agotada durante 5 días. Necesitaba a alguien que la llevara, que se sentara con ella durante las infusiones, que manejara las náuseas después, que recogiera las recetas, que cocinara comidas que pudiera tolerar. Necesitaba a alguien allí a las 2 de la mañana cuando los esteroides la ponían inquieta y el miedo se colaba. Vanessa estaba en Nueva York. Tenía plazos, un marido, un apartamento de una habitación en Murray Hill sin habitación de invitados. Llamaba a mamá todos los domingos durante exactamente 12 minutos. Lo cronometré una vez, no a propósito. Simplemente me di cuenta. Papá estaba a 12 minutos en su condominio, pero no podía hacer huevos revueltos sin quemar la sartén. Visitaba a mamá 2 veces por semana, se sentaba en la sala viendo las noticias por cable y se iba antes de la cena. El cuidado no era un concepto que encajara en su comprensión de la paternidad. Así que hice lo que cualquiera haría si tuviera ojos y conciencia. Solicité una licencia no remunerada en mi empresa. Dijeron, no, tenemos poco personal. Renuncié esa misma tarde. Conduje a Riefield con 2 maletas y una caja de archivos. Me mudé de nuevo a mi habitación de la infancia, la de techo inclinado y la ventana que se atascaba. Renuncié a mi apartamento en Hartford, a mi equipo de trivia de los martes por la noche, a mi membresía de gimnasio y a mi salario. Mamá dijo, no tienes que hacer esto. Yo dije, lo sé. No me quedé porque no tuviera nada mejor que hacer. Me quedé porque mi madre se estaba muriendo y alguien tenía que tomarle la mano a las 3 de la mañana cuando la daban no era suficiente y la oscuridad era demasiado grande. Una tarde, mientras desempacaba, noté un pequeño archivador en el armario de mamá. Cerrado con llave. No lo abrí. Era suyo. En los primeros 6 meses, Vanessa visitó 2 veces. La primera vez se quedó 4 horas, se sentó en la cocina bebiendo la leche de avena que había traído de la ciudad porque nuestra tienda de comestibles local no tenía su marca. Entró a la habitación de mamá durante quizás 20 minutos, le tomó la mano, dijo, «Te ves genial, mamá», lo cual era mentira porque mamá había perdido 30 libras y su piel parecía papel encerado, y luego dijo que tenía que tomar el tren de las 4:15 de regreso. La segunda visita fue para Acción de Gracias, pero ya llegaré a eso. Envió flores una vez, lirios. Mamá era alérgica a los lirios. Lo había sido desde antes de que yo naciera. Los tiré y no dije nada. En lo que Vanessa era buena era en la actuación. Llamaba a papá y le decía, me siento tan culpable. No puedo estar más allí, papi. Y papá le decía que no se preocupara, que ella tenía su propia vida, que Miranda estaba manejando las cosas. Colgaba y ni una sola vez me llamaba para preguntar cómo estaba manejando las cosas. Mientras tanto, yo estaba manejando las cosas. Aprendí a enjuagar una línea PIC. Hice un seguimiento de los medicamentos en una hoja de cálculo. Dormía en una cama plegable en el pasillo fuera de la habitación de mamá porque ella entraba en pánico si se despertaba sola. Una noche, revisé Instagram a las 3 de la mañana mientras mamá finalmente dormía. Vanessa había publicado una foto de los lirios, los que yo había tirado, con un pie de foto que decía, extrañando a mi mamá esta noche. La distancia es lo más difícil. Tenía 211 me gusta, 14 emojis de corazón y un comentario de papá, ella sabe que la amas, cariño. Yo estaba sentada en el suelo del pasillo con la ropa del día anterior, sosteniendo un recipiente en caso de que mamá volviera a vomitar. Bajé el teléfono y no lo miré durante 3 días. Aquí está lo que nadie te dice sobre ser cuidador, te consume el dinero. El seguro cubrió la quimioterapia.
No cubrió el medicamento contra las náuseas que realmente funcionaba, la rampa para silla de ruedas para los escalones delanteros, la silla de ducha, la enfermera visitante durante las semanas que tuve gripe y aún así no podía parar porque ¿quién más lo haría? Los copagos solos eran 400 al mes. Los suplementos que el oncólogo recomendó, pero que el seguro llamó electivos, otros 250. Le pedí ayuda a papá. Él dijo, tengo un ingreso fijo, Miranda. Conducía una F-150 de 3 años y jugaba al golf 2 veces por semana, pero claro, ingreso fijo. Le pregunté a Vanessa. Ella respondió por mensaje de texto, Brett y yo estamos con lo justo ahora. Ojalá pudiera, de verdad. Ella estaba publicando fotos desde un bar en la azotea en Brooklyn esa misma semana. No lo mencioné. Vendí mi auto, el pequeño Honda que había conducido desde la universidad. Obtuve 3.000 por él. Comencé a usar el Subaru de mamá. Cobré mi Rotira, lo que me costó una penalización y 6 años de ahorros cuidadosos. Para el mes 14, mi cuenta corriente mostraba $1.247. Me senté en la cocina una noche después de darle a mamá sus medicamentos nocturnos. Ella ya estaba dormida. Miré mi saldo bancario en la pantalla y pensé, si algo me pasa ahora mismo, si me enfermo, si el coche se avería, si solo necesito irme, no tengo dónde ir ni cómo llegar. La voz de mamá desde el dormitorio, suave, Miranda, ¿puedes venir a sentarte conmigo? Cerré la aplicación bancaria y entré. Ella extendió la mano hacia la mía. Su agarre era débil, pero deliberado. Voy a cuidar de ti, cariño, susurró. He hablado con Harold. No pregunté quién era Harold. Estaba demasiado cansada para pensar. Había tardes en las que mamá me pedía que saliera de casa. Ve a buscarme esas galletas de limón de la panadería de Maine, decía. Oh, necesito un tipo específico de loción, la del tapón azul. Prueba en la farmacia de Danbury. La farmacia de Danbury estaba a 40 minutos. Volvía con la loción, y mamá estaba sentada en la cama, con el pelo peinado, con un aspecto más alerta de lo que había tenido en semanas. La casa olía ligeramente a colonia que no era la mía ni la de papá. Una vez, vi un sedán plateado saliendo del camino de entrada cuando giré hacia Maple Lane. No reconocí el auto. Mamá dijo que era solo la enfermera visitante que venía temprano. La enfermera visitante conducía una minivan blanca. No insistí. Mamá se estaba muriendo. Si quería ver a alguien en privado, tenía todo el derecho. Suponía que era algo financiero. Tal vez actualizando su seguro de vida. Tal vez arreglando el título de propiedad de la casa. Cosas prácticas que haces cuando sabes que el tiempo es corto. La tía Ruth vino un sábado. La hermana menor de mamá, sólida, sensata, el tipo de mujer que traía guisos sin que se lo pidieran y nunca se quedaba lo suficiente como para ser una carga. Ella y yo nos sentamos en el porche mientras mamá dormía la siesta. Tu madre es una mujer inteligente, Miranda, dijo Ruth, sorbiendo su té. Más inteligente de lo que cualquiera le da crédito. Lo sé. Sigue haciendo lo que haces, cariño. Tu madre lo ve todo. No sabía a qué se refería. Supuse que hablaba del cuidado, del trabajo invisible y desagradecido que nadie más reconocía. Sonreí y cambié de tema. No entendería las palabras de la tía Ruth hasta 1 año y medio después. Pero cuando lo hice, me golpearon como un tren de carga. Acción de gracias. 14 meses después del tratamiento de mamá. La única vez ese año que los 4 estuvimos en la misma habitación. Vanessa llegó con Brett, 2 botellas de vino caro y un cojín de cachemir para la habitación de mamá. Mamá no podía sentarse el tiempo suficiente para usar un cojín, pero quedaba bien en las fotos. Cociné pavó, puré de papas, ejotes, pan de maíz. El menú de mamá, el que había hecho todos los años desde que yo tenía 6 años. Estaba en la cocina desde las 7 de la mañana. Vanessa entró al mediodía y dijo, el pavó huele seco. ¿Lo bastaste lo suficiente? No respondí. Estaba sirviendo caldo en un tazón más pequeño para mamá, que estaba demasiado débil para sentarse a la mesa. Lo llevé a su habitación y la alimenté lentamente mientras el resto de la familia se sentaba en el comedor.
A través de la pared, oí a papá levantar su copa, por Vanessa, por mantener siempre unida a esta familia. Brett se rió. La tía Ruth no. Más tarde, mientras lavaba los platos, oí a Vanessa y a Brett en el pasillo. Pensaron que yo todavía estaba en la cocina. Lo estaba, pero la cocina y el pasillo compartían una pared delgada y un conducto de calefacción. Una vez que esto termine, dijo Vanessa, con voz baja y firme, vendemos la casa. Vale al menos 400.000, tal vez más cerca de 500.000 con el terreno. Van, tu mamá todavía está viva, dijo Brett. Lo sé. Estoy siendo práctica. Alguien tiene que pensar en el futuro. Dejé el paño de cocina. Mis manos temblaban, pero no de ira, sino de reconocimiento. Había pasado un año diciéndome a mí misma que Vanessa solo estaba ocupada, solo abrumada, solo era diferente a mí. No era diferente. Era calculadora. Y había estado haciendo los cálculos de esa casa mucho antes de la última gota de quimioterapia. 2 meses antes del final, mamá tuvo una buena noche. La enfermera de hospicio me había advertido sobre esto, ventanas de claridad cerca del final, donde la niebla se disipa y de repente están brillantemente presentes. Había leído sobre ello. No estaba preparada para ello. Me pidió que me sentara en la cama, no en la silla de al lado, sino en la cama como solía hacerlo cuando tenía 8 años y le tenía miedo a las tormentas. Me subí con cuidado, consciente de la vía intravenosa. Sea lo que renunciaste, dijo. Mamá, déjame terminar. Sé lo que esto te costó. Tu trabajo, tu apartamento, tus ahorros, tus 20 años convirtiéndose en tus 30 en esta casa, cambiando sábanas y contando pastillas. Sus ojos estaban afilados, más claros de lo que habían estado en meses. Necesito que sepas que no lo ignoré. Empecé a llorar. No había llorado delante de ella en todo este tiempo, ni una sola vez. Había llorado en la ducha, en el coche, en el patio trasero a medianoche, pero nunca delante de ella. Cuando llegue el momento, dijo, apretando mi mano, no dejes que te quiten lo tuyo. Prométeme que leerás todo lo que Harold te dé. ¿Quién es Harold? Prométemelo, Miranda. ¿Lo prometo? Ella sonrió. Esa sonrisa cansada y conocedora que solía darme cuando volvía a casa con un examen que estaba segura de haber reprobado, y ella ya sabía que había sacado una excelente nota. Luego cerró los ojos. Ella murió 8 semanas después, un domingo por la mañana. Yo estaba sosteniendo su mano. La enfermera de hospicio estaba en el umbral. La casa estaba tranquila. Vanessa llegó 6 horas después. Gerald, 7. Y en 72 horas, la mujer que había pasado 3 años sin hacer nada apareció para recogerlo todo de la mujer que lo había hecho todo. El funeral fue en St. Annes-en-Riefield. Una pequeña iglesia, paredes de piedra, vidrieras que proyectaban luz de colores sobre los bancos como dulces esparcidos. Vinieron unas 60 personas, vecinos, mujeres del club de lectura de mamá, algunos de los amigos de golf de papá, el marido de la tía Ruth y sus hijos. Vanessa llevaba un vestido cruzado negro de Diane von Furstenberg y gafas de sol. No se las quitó hasta que llegó al atril. Pronunció el elogio. Papá había decidido, Vanessa habla por la familia. Nadie me preguntó si tenía algo que decir. Lo tenía. Tenía 3 años de cosas que decir, pero me senté en el primer banco y junté las manos. Vanessa habló durante 11 minutos. Habló de las mañanas de domingo haciendo panqueques con mamá. De cómo mamá le enseñó a andar en bicicleta. De su vínculo especial. Dijo que la canción favorita de mamá era Unchained Melody. Era Mon River. Mamá la tarareaba todas las noches mientras le frotaba loción en los pies para evitar que la piel se agrietara. La tarareaba tan a menudo que ahora la oigo en sueños. Nadie notó el error. Estaban demasiado ocupados llorando. Vanessa era buena en esto, la actuación del dolor, la coreografía de la pérdida. Hizo pausas en los lugares correctos. Su voz se quebró en los momentos adecuados. Se veía hermosa, destrozada y valiente. Después del servicio, la gente hizo fila para abrazarla. Tu madre debe haber estado muy orgullosa de ti. Fuiste una hija tan buena.
Ahora está en paz porque sabía que la amabas. Yo estaba a 3 pies de distancia, sosteniendo el cardigan de mi madre porque todavía olía a ella y no podía soltarlo. Nadie me dijo una palabra excepto la tía Ruth. Me encontró junto a la puerta lateral, me apretó la mano y no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Todos regresaron a casa después. Eso es lo que se hace en un pequeño pueblo de Connecticut. Sepultas a alguien y luego comes guiso en su sala. Yo había cocinado. Por supuesto, tenía 2 bandejas de citi al horno, una ensalada, panecillos, un bizcocho de limón de la receta de mamá. Había estado levantada desde las 5 de la mañana, moviéndome por la cocina por pura memoria muscular mientras el resto de la familia dormía en hoteles y habitaciones de invitados a los que habían llegado la noche anterior. Unas 20 personas se quedaron, tías, tíos, algunos primos, la amiga de mamá, Donna, de la iglesia, la pareja de al lado. La casa estaba llena de una manera que no lo había estado en años, y se sentía mal. Todas estas voces en las habitaciones donde el único sonido durante 3 años había sido el pitido de un temporizador de medicamentos y la respiración de mi madre. Vanessa dominaba la situación en el sofá de la sala. Aceptó las condolencias con ambas manos entrelazadas, inclinándose hacia adelante, asintiendo lentamente. Brett estaba cerca de la estantería, con los brazos cruzados, como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Papá acercó una silla de comedor a Vanessa. Susurraron. Lo vi desde la cocina, sus cabezas juntas, la mano de papá en su brazo. Conspiratorio, practicado, como si hubieran ensayado algo en el viaje. Dejé una bandeja de galletas y observé. La tía Ruth me miró desde el otro lado de la habitación y levantó una ceja. La gente empezó a irse. Abrazos, bendiciones murmuradas, promesas de llamar. A las 7 de la noche, la multitud se había reducido a la familia, yo, Vanessa, Brett, papá, la tía Ruth y la amiga de mamá, Donna, todavía demorándose con un descafeinado. Donna se fue a las 7:15. La tía Ruth se quedó, y Vanessa metió la mano en su bolso. Yo no lo sabía entonces, pero los siguientes 10 minutos desmantelarían cada suposición que tenía sobre mi lugar en mi propia familia. Vanessa sacó una sola hoja de papel, blanca, fotocopiada. La desdobló como una proclamación y la puso sobre la mesa de café. Esto lo encontré en el archivador de mamá esta mañana, dijo, en el armario de arriba. Reconocí el membrete, una oficina de abogados. El texto era formal, denso, pero una frase se destacaba, centrada en la página como un titular: lego mi residencia en 14 Maple Lane, Riefield, Connecticut, a mi hija, Vanessa Marie O'Neal. Mamá me dejó la casa a mí, dijo Vanessa. Está aquí mismo, en blanco y negro. Papá se recostó en su silla y asintió. Es lo que tu madre quería. La tía Ruth dejó su taza de café. Brett miró al suelo. Miré el papel, una página, sin agujeros de grapas, sin marcas de continuación, sin encabezado de página 1 de, solo una sola hoja. Una fotocopia de lo que parecía ser la primera página de un documento legal sacado de un archivador que no se había abierto en años. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté. Te lo dije. Del archivador de mamá. Esto es una página, Vanessa. Es la página que importa. Podía sentir los latidos de mi corazón en mis sienes. No por la conmoción, sino por el lento y molesto reconocimiento de que mi hermana había esperado exactamente 72 horas después de la muerte de nuestra madre para reclamar. El cuerpo apenas estaba bajo tierra. Las flores del ataúd aún no se habían marchitado. Es bastante sencillo, Miranda, añadió Vanessa. Su voz era suave como la de una sala de juntas. Mamá sabía lo que hacía. Tenía razón en eso. Mamá sí sabía lo que hacía. Vanessa simplemente no se había molestado en leer el resto, pero yo no dije eso todavía. Miré el papel una vez más, luego miré a mi hermana y esperé. Has estado viviendo aquí sin pagar alquiler durante 3 años, dijo Vanessa. Se levantó del sofá, alisándose el vestido como si fuera a cerrar un negocio. Mamá ya no está. La casa es mía. Necesito que te vayas para mañana por la noche. La habitación se quedó en silencio. Incluso Brett levantó la vista. Vanessa, dije, renuncié a mi trabajo.
Gasté mis ahorros en el cuidado de mamá. No tengo a dónde ir. Esa fue tu elección. No pestañó. Nadie te pidió que te hicieras la mártir. La palabra golpeó la habitación como una bofetada. Mártir. 3 años cambiando sábanas, administrando medicamentos, durmiendo en una cama plegable en el pasillo, vaciando mi cuenta bancaria para pagar cosas que el seguro no cubría, y ella lo había reducido todo a un defecto de personalidad. La tía Ruth se levantó. Vanessa, tu madre murió hace 3 días. ¿No podemos dejar esto para esta noche? Vanessa se volvió hacia ella. Tía Ruth, te quiero, pero esto es entre la familia directa. Soy la hermana de tu madre, y esta es la casa de su hija ahora. Papá carraspeó. Vanessa tiene razón. Es hora de que Miranda se recupere. Recuperarme, como si hubiera estado acostada. Miré alrededor de la habitación, mi padre poniéndose del lado de Vanessa, mi hermana ya calculando el valor de los pisos de madera, Brett doblando y desdoblando una servilleta, la tía Ruth agarrando el brazo de su silla. 3 días. Habían bastado 3 días para que mi familia convirtiera la muerte de mi madre en una transacción inmobiliaria. Debería haber estado devastada. Parte de mí lo estaba, pero una parte más grande, la parte que había pasado 3 años aprendiendo exactamente cuán confiables eran estas personas, sintió algo completamente diferente: claridad. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. Y comenzó con una pregunta. Me quedé quieta por un largo momento. El tiempo suficiente para que Vanessa cambiara de peso. El tiempo suficiente para que papá descruzara y volviera a cruzar los brazos. El tiempo suficiente para que el silencio hiciera su trabajo. Luego pensé en mamá sentada en esa cama, con los ojos tan afilados como el cristal, apretándome la mano: prométeme que leerás todo lo que Harold te dé. Harold, el nombre por el que estaba demasiado exhausta para preguntar, el sedán plateado en el camino de entrada, las tardes en que mamá me enviaba a hacer recados a la farmacia de Danbury. Miré la fotocopia en la mesa de café, una página. ¿Has leído el testamento completo, Vanessa?, pregunté. Mi voz era firme, más tranquila de lo que esperaba. ¿O solo la primera página? Ella parpadeó. ¿De qué estás hablando? Este es el testamento. Eso es una página. Los bienes de mamá fueron manejados por un abogado llamado Harold Brise. ¿Has hablado con él? No necesito un abogado para leer inglés. Miranda, contactaste al albacea. ¿Al qué? Dejé que eso se asimilara. Ella no sabía que había un albacea. Había encontrado una hoja de papel en un archivador y asumió que era toda la historia. Eso era tan perfectamente Vanessa, hojear la superficie y declarar que había leído el libro completo. Papá se movió. Tiene razón, Vanessa. Tal vez deberíamos. Vanessa lo interrumpió. Papá, es una casa, una página, un nombre. ¿El mío? Me levanté. No estoy discutiendo contigo. Te estoy diciendo que llames a Harold Brise antes de tomar cualquier decisión. Está en los contactos de mamá. Subí las escaleras, cerré la puerta de mi habitación, me senté en el borde de la cama, con las manos temblando. No sabía lo que decía el testamento completo. No sabía lo que había hecho mamá. Pero conocía a mi madre, y sabía que ella no hacía nada a medias. Vanessa no llamó a Harold Brise. En cambio, a la mañana siguiente, llamó a una agente inmobiliaria. Sé esto porque Brett me lo dijo más tarde, no por lealtad a mí, sino por pura incomodidad. Él se sentó en el porche mientras Vanessa paseaba por el patio trasero, con el teléfono pegado a la oreja, obteniendo una estimación preliminar de la propiedad. La agente inmobiliaria dijo 480.000, me dijo Brett, mirando sus zapatos. Tal vez 500.000 con el terreno y el garaje independiente. $480.000. Así de rápido la casa de mi madre, la de las marcas de lápiz en el marco de la puerta, el tercer escalón chirriante, la cocina donde le había dado sopa en puré a medianoche, se convirtió en un número. Vanessa llamó a papá a continuación. Escuché esto a través de la ventana abierta. Vendemos. Lo dividimos. Tú tomas tu parte para la jubilación. Yo me encargo de mi parte. La voz de Gerald, metálica a través del altavoz,
Eso suena sensato. ¿Sensato? Su palabra favorita. El sello de goma que ponía en cada decisión sobre la que no quería pensar. Al mediodía, Vanessa me llamó. Su voz era enérgica, eficiente. Empieza a empacar. Ya he hablado con una agente inmobiliaria. ¿Llamaste a Harold Brise?, pregunté. No necesito a Harold Brise, Miranda. Estás tratando de vender una casa que no ha pasado por sucesión. Una pausa. Ella no sabía lo que significaba sucesión. Pude oírla buscándolo en Google. Eso es solo una formalidad, dijo finalmente. El testamento es claro. Una página de él lo es. Deja de ser dramática. No dije nada más. No había nada que decir que un abogado no dijera mejor. Colgué, me senté en la silla de mamá en el porche y observé a un cardenal posarse en el roble del patio delantero. Mamá solía decir que los cardenales eran visitantes de personas que habían fallecido. Elegí creerle. Si estás viendo esto y alguna vez fuiste el que se quedó, el que apareció todos los días mientras todos los demás tenían una excusa, sabes exactamente cómo se siente esto. Esa palabra, mártir. Como si tu sacrificio fuera un defecto de personalidad. Si esto te toca de cerca, deja un comentario abajo. Dime, ¿alguna vez fuiste el que se quedó? Y suscríbete si quieres ver qué pasa cuando Vanessa finalmente habla con ese abogado. Esa noche, me senté en la habitación de mamá. No había cambiado las sábanas. Sé que suena extraño, pero la funda de la almohada aún conservaba la tenue forma de su cabeza, y la manta todavía tenía esa calidez particular que ella dejó, jabón de lavanda y algo más terroso, como hojas prensadas. Si cambiaba las sábanas, ella también se iría de la habitación, y yo no estaba lista para eso. Me senté en la silla junto a la cama, mi silla, en la que había pasado 1000 noches, y dejé que el silencio se asentara. Mi teléfono mostró un nuevo mensaje. Tía Ruth, pensando en ti, no dejes que te apuren. Nadie más. Ni papá. Ni Vanessa. Ni un solo primo que había abrazado a Vanessa en el funeral y le había dicho que era valiente. Abrí mi aplicación bancaria. $1,247. Lo mismo que el mes pasado. Excepto que ahora no llegaban más facturas médicas, solo la inminente realidad de que estaba desempleada, casi en la ruina y sentada en una casa que mi hermana acababa de reclamar. Si el testamento realmente dejaba la casa a Vanessa, lo aceptaría. No iba a falsificar documentos ni a montar una batalla legal por ladrillos y cemento. Pero no iba a ser expulsada 3 días después de perder a mi madre por una mujer que ni siquiera podía nombrar la canción favorita de mamá. Miré la mesita de noche de mamá, un vaso de agua que había servido la mañana en que murió, todavía allí, un libro de bolsillo que nunca había terminado, y debajo del libro, una pequeña tarjeta de presentación. Harold Brise, abogado, planificación patrimonial y sucesiones, Hartford, Connecticut. Un número de teléfono escrito con la letra de mamá en la parte de atrás. Recogí la tarjeta y la sostuve. Mamá la había dejado allí mismo, justo donde yo la encontraría, justo donde siempre me sentaba. Sabía que volvería a terminar en esa silla. Papá apareció a la mañana siguiente sin llamar primero. Esa era su manera, anunciar su presencia, saltarse la invitación. No preguntó cómo había dormido. No preguntó si había comido. Entró en la cocina, se sirvió café de la cafetera que yo había preparado y se sentó frente a mí. ¿Cuándo te mudas? Cuando la herencia pase por sucesión y un juez confirme quién es el dueño de esta casa. Suspiró, el suspiro pesado y teatral que había perfeccionado durante décadas haciendo sentir a las mujeres que estaban siendo poco razonables. No lo hagas más difícil de lo necesario, Miranda. No estoy haciendo nada difícil. Estoy siguiendo la ley. Tu hermana necesita esta casa. ¿Para qué? Ella vive en Manhattan. Hizo una pausa, dejó su taza. Está pasando por un mal momento financiero. Lo miré. Esta era la primera vez que admitía en voz alta que la vida de Vanessa no era el folleto brillante que había estado repartiendo. ¿Qué tipo de mal momento? Eso es asunto suyo. Él giró rápido. El punto es que tu madre quería que Vanessa tuviera la casa. Debes respetar sus deseos.
Sentí que algo se rompía dentro de mí. No ira, sino precisión. Respeté sus deseos todos los días durante 3 años, papá. La bañé. La alimenté. Le cambié el catéter todos los días. Sostuve su mirada. ¿Dónde estabas? Gerald O'Neill miró su café. El silencio duró 8 segundos. ¿Conté? Luego se levantó, puso su taza en el fregadero sin enjuagarla y salió por la puerta principal. No la cerró de golpe. Simplemente la cerró con el control cuidadoso de un hombre que había pasado toda su vida manejando las apariencias. Lavé su taza, la sequé, la puse de nuevo en el armario, y luego cogí el teléfono y llamé a Harold Bryce. No supe de Vanessa directamente durante 2 días, pero sí de todos los demás. El chat de grupo familiar, el que la tía Ruth había creado hace años para planificar festividades y recordatorios de cumpleaños, explotó un miércoles por la tarde. Lo vi suceder en tiempo real. Vanessa, hola a todos. Quería que supieran lo que está pasando. Después del fallecimiento de mamá, Miranda se niega a dejar la casa. El testamento de mamá establece claramente que la casa es para mí, pero Miranda no lo acepta. Estoy tratando de manejar esto pacíficamente. Pero ella lo está haciendo muy difícil. Primo Kevin, eso es duro, V. Lamento que estés lidiando con esto. Prima Sara, tal vez solo necesita más tiempo. El duelo es complicado. Vanessa, entiendo el duelo, pero ella ha estado viviendo allí sin pagar alquiler durante 3 años. En algún momento, hay que seguir adelante. Tío Bill, tu papá me contó sobre esto. Parece que Miranda se está atrincherando. Miré la pantalla. 3 años despertando al amanecer, administrando medicamentos, sosteniendo un recipiente mientras mi madre vomitaba, y la narrativa familiar se había reducido a Miranda es la difícil. Miranda no se va. Miranda se está aprovechando. Mi teléfono vibró. Un mensaje privado de mi primo Kevin: oye, oí que le estás dando problemas a Vanessa con la casa. Tal vez solo déjalo ir. Escribí 6 respuestas diferentes, las borré todas. Luego la tía Ruth publicó en el chat de grupo 4 palabras: todos deberían esperar la sucesión. Vanessa, tía Ruth, con respeto, esto ya se decidió. Tía Ruth, ¿por quién? Silencio en el chat. 20 minutos de nada. Luego Vanessa cambió el tema a las tarjetas de agradecimiento del funeral. Guardé mi teléfono en un cajón y salí. Me senté debajo del roble. El cardenal había vuelto. Nadie iba a rescatarme de esto. Tendría que esperar. La llamada llegó un jueves por la tarde, 5 días después del funeral. Le había dejado un mensaje de voz a Harold Bryce el día que papá vino. Profesional, breve, mi nombre es Miranda O'Neill. Soy la hija de Patricia O'Neill. Mi madre mencionó su nombre antes de fallecer. Creo que usted manejó los documentos de su patrimonio. Agradecería una llamada de vuelta. Él llamó a las 2:17 de la tarde. Estaba doblando la ropa de mamá, su última colada, la que había lavado la mañana que murió y nunca guardé. Miranda, gracias por contactarme. Soy Harold Bryce. Su madre me retuvo como su abogado patrimonial durante los últimos 15 años, y me nombró albacea de su testamento. ¿Albacea? La palabra que Vanessa no había conocido. Entiendo que puede haber alguna confusión con respecto al patrimonio, continuó Harold. Su voz era cuidadosa, medida, la de un hombre que trataba con hechos y plazos. ¿Alguien de la familia me contactó antes de su llamada? No, dije. Ya veo. Miranda, los documentos del patrimonio de su madre incluyen su testamento original redactado en 2019 junto con un codicilo, una enmienda ejecutada el pasado marzo. Marzo, 6 meses antes de que muriera. Justo en medio de esas semanas en que me había enviado a la farmacia de Danbury, justo cuando el sedán plateado salía del camino de entrada. El codicilo modifica la distribución de ciertos activos, dijo Harold. Específicamente, la propiedad en 14 Maple Lane. Mi mano se detuvo en una toalla doblada. ¿Qué dice? Preferiría discutir los detalles en persona. ¿Puede venir a mi oficina mañana por la mañana, a las 10? Estaré allí.
Y Miranda, su madre, fue muy clara sobre sus deseos. Muy clara. Colgué. Dejé la toalla en la cama. Apoyé ambas palmas en el tocador y miré mi reflejo en el espejo. Algo había cambiado. Simplemente no sabía cuánto todavía. La oficina de Harold Brice estaba en el tercer piso de un edificio de ladrillo en el centro de Hartford, modesta, limpia, una pared de estanterías, un título de derecho enmarcado de Ukon y una fotografía suya estrechando la mano de alguien en una gala benéfica. El escritorio era de nogal. El café era malo. Lo bebí de todos modos. Puso dos documentos uno al lado del otro. Este, dijo, tocando el de la izquierda, es el testamento original de su madre, ejecutado en mayo de 2019. Deja la casa en 14 Maple Lane a su hermana, Vanessa. Asentí. Eso coincidía con la fotocopia. Y este, dijo, tocando el de la derecha, es un codicilo, una enmienda legal al testamento firmada por su madre el 14 de marzo de este año, 6 meses antes de que muriera, el mes en que el sedán plateado comenzó a aparecer. Leyó el pasaje clave en voz alta: por la presente revoco el legado de mi residencia en 14 Maple Lane, Riefield, Connecticut, a mi hija, Vanessa Marie O'Neal, y en su lugar lego dicha residencia a mi hija, Miranda Ella O'Neal, en reconocimiento de su cuidado y devoción durante mi enfermedad. No pude respirar por un momento. El codicilo fue firmado ante dos testigos, continuó Harold. Nancy Delgado, la enfermera de atención domiciliaria de su madre, y Richard Kellerman, su vecino de al lado, ambos confirmaron que su madre estaba plenamente competente. Su oncólogo proporcionó una evaluación escrita de su capacidad cognitiva con fecha del 12 de marzo. 2 días antes de la firma. Ella lo planeó. Lo planeó a fondo. Harold se ajustó las gafas. Hay una disposición adicional, una cláusula de no impugnación. Si algún beneficiario impugna el testamento y pierde, renuncia a su herencia restante. Vanessa todavía tiene derecho a $35.000 de las cuentas de su madre y sus joyas, pero solo si no lo impugna. Mi madre no podía levantarse de la cama, pero superó a todos en la habitación. Me cubrí la cara con las manos y lloré. Me senté en el estacionamiento de Harold durante 20 minutos. Motor apagado, manos en el volante, mirando el tablero como si tuviera instrucciones. Mi madre, la mujer que no podía caminar al baño sin ayuda, que necesitaba que le triturara las pastillas porque no podía tragarlas enteras, había contratado a un abogado, coordinado testigos, obtenido una carta de competencia médica y ejecutado una enmienda legal a su testamento. Todo mientras yo compraba galletas de limón en Danbury. Lo había visto todo. Cada vez que Vanessa no venía, cada vez que papá se ponía del lado de la hija favorita, cada vez que yo agotaba mis ahorros y no decía nada, ella lo había observado todo desde esa cama y había decidido, no en mi guardia. Podría haber llamado a Vanessa en ese mismo instante. Podría haberle leído el codicilo por teléfono y haber visto cómo la narrativa se derrumbaba en tiempo real. La parte de mí a la que habían llamado mártir y gorrona, esa parte quería hacerlo, pero no lo hice porque así no me crió mamá. En su lugar, llamé a la tía Ruth. Fui a la oficina de Harold, le dije. ¿Sé lo del codicilo? Ruth se quedó en silencio por un momento. Entonces me lo dijo hace meses. Dijo que Miranda no lo sabría hasta después, pero que lo sabría. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tu madre me pidió que no lo hiciera. Dijo que encontrarías tu camino. Ruth hizo una pausa. Y aquí estás. Decidí no decirle nada a Vanessa. Harold era el albacea. Él se encargaría de presentar la sucesión, notificar a todas las partes, seguir el proceso. La verdad llegaría a Vanessa por los canales adecuados, no a través de mi satisfacción. Conduje a casa, estacioné en la entrada, pasé junto al roble, subí los escalones del porche, entré en la cocina, preparé té, me senté en la silla de mamá y, por primera vez en 3 años, esperé sin miedo. 3 días después, Vanessa llamó. Sonaba triunfante, pulcra, con la voz que usaba cuando estaba a punto de cerrar un trato. Miranda, he contratado a un abogado. Vamos a manejar esto correctamente. Tendrás noticias suyas esta semana. Bien, dije. Asegúrate de que tu abogado contacte a Harold Brice. Él es el albacea del patrimonio de mamá.
Una pausa. ¿Quién? Harold Brise. El abogado de mamá. Él tiene todos los documentos del patrimonio. Tu abogado necesitará el expediente completo. Tengo el testamento aquí mismo, Miranda. Tienes una página. Harold tiene el resto. Otra pausa, más larga esta vez. Pude oír sus uñas golpeando una superficie dura, un escritorio, una encimera. Vanessa siempre golpeaba cuando estaba recalculando. Bien, dijo. Como sea. Mi abogado se encargará. Eso es exactamente lo que dije. Colgó sin despedirse. Estaba bien. Ya habíamos pasado las despedidas. Dejé el teléfono y miré por la ventana de la cocina. El roble estaba empezando a cambiar. Principios de octubre, los bordes de las hojas se volvían cobrizos y dorados. Mamá solía llamarlo la estación honesta del árbol, el momento en que dejaba de fingir ser verde y mostraba lo que había estado llegando a ser todo el tiempo. Pensé en el abogado de Vanessa, quienquiera que fuera, sentado en su escritorio, recibiendo un expediente de Harold Brise, abriéndolo, leyendo más allá de la primera página por primera vez, viendo el codicilo, viendo la cláusula de no impugnación. Entendiendo en un solo momento lo que Vanessa no se había molestado en entender en 3 años. Tendría que llamarla. Tendría que explicárselo. Y Vanessa, la mujer que no necesitaba a Harold Brise, que no necesitaba un abogado para leer inglés, que había declarado, es bastante sencillo, aprendería que nada de esto había sido nunca sencillo. Serví otra taza de té y esperé. El día siguiente transcurrió como cualquier otro. Me levanté a las 6, hice café, limpié la encimera de la cocina, puse una carga de ropa, la mía esta vez, no la de mamá. Estaba aprendiendo a vivir en la casa sin los ritmos del cuidado, y se sentía extraño, como un baterista cuya banda había abandonado el escenario, pero cuyas manos seguían moviéndose. A las 11 de la mañana, mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de Harold Brise, el abogado de Vanessa ha solicitado el expediente completo del patrimonio. Lo he enviado por mensajería esta mañana. Lo leí 2 veces, dejé el teléfono, lo levanté, lo leí de nuevo. En algún lugar de Hartford o Manhattan, un abogado estaba abriendo un sobre Manila. Estaba pasando la primera página, la que Vanessa ya había fotocopiado y convertido en arma. Estaba leyendo la segunda página, la tercera, la cuarta, y luego estaba llegando al codicilo. Imaginé su cara, el leve estrechamiento de los ojos, el lento reclinarse en su silla, el momento en que se dio cuenta de que su cliente lo había contratado para librar una guerra que ya había perdido antes de empezar. Salí al porche. La silla de mamá, la de mimbre con el cojín verde descolorido, seguía en su lugar. Me senté en ella. El roble estaba completamente vestido con sus colores otoñales ahora. Oro y óxido, el tipo de cosa que la gente conduce al norte para fotografiar. No sentí satisfacción. Quiero ser honesta al respecto. La satisfacción significaría que quería esta pelea. No la quería. Quería que mi hermana fuera una persona diferente. Quería que mi padre me viera. Quería que mi madre viviera. Lo que sentí en cambio fue algo más tranquilo, como estar de pie en la orilla después de una tormenta y darme cuenta de que el agua había retrocedido por sí sola. No tuve que hacer nada. La verdad ya estaba en el correo. No estaba en la habitación cuando Vanessa se enteró. Nunca he sido del tipo que necesita asientos de primera fila para el ajuste de cuentas de otra persona, pero sé cómo sucedió porque Brett me lo dijo semanas después, cuando el polvo se había asentado y él había tenido suficiente distancia para ser honesto. El abogado de Vanessa era un tipo llamado Craig, algo de una firma en Midtown. Brett dijo que llamó alrededor de las 2 de la tarde. Vanessa estaba en la encimera de la cocina en su apartamento de Murray Hill, navegando por listados de bienes raíces para Riefiel, ya investigando empresas de escenografía, ya comparando agentes. Craig habló durante unos 90 segundos. Eso fue todo lo que tardó. Brett dijo que la cara de Vanessa cambió por etapas. Primero confusión, la inclinación de la cabeza, el leve entrecerrar los ojos, la forma en que miras una frase que no se entiende. Luego el color se drenó, primero las mejillas, luego los labios, como ver una fotografía blanquearse a la luz del sol. ¿Qué quieres decir con que hay un codicilo? Craig siguió hablando.
¿Qué quieres decir con que ella se queda con la casa? Brett dijo que ella apretó el borde de la encimera con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Él nunca la había visto así. Vanessa era la compuesta, la pulcra, la que siempre había descubierto el ángulo antes de que nadie más entrara en la habitación. Craig seguía hablando, algo sobre una cláusula de no impugnación, sobre la pérdida, sobre la validez legal de la enmienda. Pero Vanessa había dejado de escuchar. Apartó el teléfono de su oído, miró la pantalla y presionó finalizar. 10 segundos de silencio. Brett contó. Luego cogió el teléfono de nuevo y marcó un número que conocía de memoria, el mío. Estaba sentada en el porche cuando sonó. Vi su nombre en la pantalla, respiré hondo y respondí. ¿Tú lo sabías? Eso fue lo primero que dijo. Sin saludo, sin transición, solo volumen. Lo sabías todo este tiempo. Te sentaste allí. Te sentaste en esa sala mientras te mostraba el testamento, y tú lo sabías. No lo sabía en ese momento, dije. Me enteré después. Estás mintiendo. La manipulaste. Estuviste sola con ella durante 3 años, y la convenciste de... No la convencí de nada, Vanessa. Estaba enferma. Estaba medicada. Ella no sabía lo que firmaba. Mamá firmó el codicilo en marzo, 6 meses antes de morir. Su oncólogo confirmó su capacidad cognitiva por escrito. 2 testigos estuvieron presentes. El documento fue notariado. Silencio. Pude oír su respiración, irregular, rápida, como la de alguien que acaba de correr. Impugnaré esto, dijo. Su voz tembló. Iré a los tribunales. Haré que anulen todo. Lee la cláusula de no impugnación, Vanessa. Si impugnas el testamento y pierdes, renuncias a todo, incluidos los $35.000 que mamá te dejó. Ella no puede. Eso no es. Es derecho sucesorio estándar. Harold Brise lo redactó. Un juez lo mantendrá. Más silencio, luego algo que no esperaba, un sonido que no había oído de Vanessa en años, quizás nunca. Estaba llorando. No las lágrimas performativas del elogio. No el tipo de duelo de Instagram. Esto era feo, húmedo. El tipo de llanto que surge al darse cuenta de que has apostado todo a una mano que nunca miraste completamente. Te lo pregunté, Vanessa, dije en voz baja. Esa noche en la sala, te pedí que leyeras el testamento completo. Te reíste. Colgó. Dejé el teléfono en la barandilla del porche. El cardenal estaba de nuevo en la rama del roble, observando. Me senté allí hasta que el sol se puso por debajo de la línea de los árboles. No llamé a nadie. No había nadie a quien llamar. Gerald llamó 1 hora después. Su voz era diferente, más pequeña. La confianza de la sala de juntas se había desvanecido, y lo que quedaba sonaba como un hombre de pie en una habitación vacía, dándose cuenta de que los muebles se habían movido sin que él mirara. Miranda, necesitamos hablar de esta situación del testamento. No hay nada de qué hablar, papá. Harold Brise es el albacea. Él presentará la sucesión. Un juez revisará los documentos. Tu madre no estaba pensando con claridad cuando ella... Papá, lo interrumpí. Mamá te ganó al ajedrez 3 días antes de firmar ese codicilo. Tú mismo me lo dijiste, ¿recuerdas? Me llamaste esa semana y dijiste, tu madre me dio una paliza. Su mente era más aguda que la de cualquiera de nosotros. Se quedó callado. Pude oír su respiración. Tenía el mismo ritmo que la de Vanessa, esa inhalación superficial y aturdida de alguien que está recalculando todo lo que había asumido. Yo estaba contando con algo de ese dinero, dijo finalmente, en voz baja, como una confesión que no había querido hacer. Para la jubilación. Vanessa dijo que dividiríamos las ganancias de la casa. Eso nunca fue una obligación de mamá, papá. Y nunca fue de Vanessa prometerlo. Soy tu padre, Miranda. Sí, lo eres. Y le dijiste a Vanessa que ella era el pegamento de esta familia mientras yo estaba dando de cenar a mamá el día de Acción de Gracias en la habitación de al lado. Silencio.
Tú la elegiste, dije. Cada vez durante 34 años, tú la elegiste. Y mamá se dio cuenta. Él no respondió a eso. Dijo, hablaremos más tarde, y colgó. No hablamos más tarde. No por mucho tiempo. Me quedé en la cocina y lavé la taza que había dejado 3 días antes, la que ya había lavado una vez. Criaturas de hábito. La familia O'Neill. Algunos hábitos terminaban esa noche. A Vanessa le tomó exactamente 4 horas hacerlo público. El chat de grupo familiar, el mismo que había usado para pintarme como una ocupa, se encendió a las 9:47 p.m. Vanessa. Necesito que todos sepan lo que está pasando. Miranda manipuló a nuestra madre para que cambiara su testamento durante los últimos meses de su vida. Mamá estaba bajo mucha medicación y no estaba en un estado mental lúcido. Esto es abuso de ancianos y voy a emprender acciones legales. Observé cómo llegaban los mensajes. El primo Kevin envió un emoji de cara de asombro. La prima Sara escribió, vaya, eso es grave. Prima Sara, ¿estás segura, V? No respondí. No necesité hacerlo porque 30 segundos después, la tía Ruth lo hizo. Tía Ruth, Vanessa, voy a detenerte aquí mismo. Yo estuve allí. Visité a tu madre regularmente. Ella misma me habló del codicilo meses antes de firmarlo. Estaba lúcida. Fue deliberada. Sus palabras exactas para mí fueron, quiero que la hija que se quedó tenga el hogar que ella mantuvo en pie. Otro mensaje de Ruth, su médico evaluó su competencia. Su enfermera y su vecino fueron testigos de la firma. Esta fue una decisión clara y consciente de su madre. Otro, y para que conste, Miranda no manipuló a nadie. Estaba demasiado ocupada cambiando las sábanas de tu madre mientras el resto de ustedes planeaban cómo vender la casa. El chat quedó en completo silencio durante 11 minutos. Nadie escribió una palabra. Luego la prima Sara, no sabía que Miranda era la que se encargaba de todos los cuidados. Tío Bill, espera, ¿Patricia estuvo enferma durante 3 años? Pensé que solo fueron unos meses. Vanessa abandonó el chat de grupo. Leí cada mensaje, cerré el teléfono, lo puse boca abajo sobre la encimera. La narrativa había cambiado. No porque yo hubiera luchado por ello, sino porque alguien que había visto la verdad finalmente la dijo en voz alta. Si alguna vez te han acusado de manipular a alguien simplemente porque esa persona finalmente decidió reconocer tu valor, ¿sabes lo pesada que es esa acusación? Es lo que dicen cuando pierden el control de la historia. Si esto te llega de cerca ahora mismo, dale me gusta a este vídeo. Y si has pasado por algo así, una familia que reescribió la historia para proteger a la persona equivocada, comparte tu historia en los comentarios. Los leo todos. Ahora, veamos cómo termina esto. La siguiente llamada llegó 4 días después. Una Vanessa diferente. Sin gritos, sin acusaciones, sin el pulido de la sala de juntas. Esta Vanessa sonaba hueca, como si alguien hubiera sacado la actuación y dejado solo el pánico debajo. Miranda, necesito hablar contigo. Por favor, no cuelgues. No colgué. Brett y yo, se detuvo, comenzó de nuevo, estamos en problemas financieros. Hemos estado en problemas por un tiempo. La confesión salió en fragmentos, como si se estuviera arrancando los dientes de la boca, tarjetas de crédito al máximo, una segunda hipoteca en el apartamento de Murray Hill. No podían seguir el ritmo. Los ingresos de Brett basados en comisiones habían caído un 40% el último año. Llevaban 3 meses de retraso en los pagos, y el banco había enviado un aviso formal. Si no vendo esa casa, dijo, lo perdemos todo, el apartamento, nuestro crédito, todo. Me senté a la mesa de la cocina y la dejé hablar. No interrumpí. No me regodeé. Dejé que el silencio entre sus frases hiciera su trabajo. Lamento lo de las 24 horas, añadió. Estaba asustada. No debí haberlo dicho así. Me llamaste gorrona delante de toda nuestra familia, Vanessa. 3 días después de que despidiéramos a mamá. Lo sé. Me llamaste mártir. Lo sé. Larga pausa. Entonces, ¿hay algo, alguna forma en que podamos arreglar algo?
Esta casa no es tu rescate, Vanessa. Es mi hogar. Es el último lugar que mamá y yo tuvimos juntas. ¿De verdad vas a dejar que tu propia hermana lo pierda todo? Me diste 24 horas para quedarme sin hogar después de que agoté mis ahorros manteniendo a nuestra madre con vida. No perdiste todo, Vanessa. Lo gastaste. Lloró de nuevo en voz baja. Esta vez, la dejé. Luego dije, siento que estés pasando por dificultades. Lo digo en serio, pero esta no es mi deuda a pagar. Papá desapareció después de eso. No físicamente. Él todavía estaba en su condominio a 12 minutos, todavía iba al campo de golf, todavía compraba la misma marca de té de desayuno irlandés en la misma tienda de comestibles. Pero dejó de llamar, de enviar mensajes, de aparecer sin previo aviso para decirme lo que era sensato. La tía Ruth me dio actualizaciones que no le pedí. Tu padre ha estado callado, se queda en casa la mayor parte del tiempo. Pasé por su casa la semana pasada. Las persianas estaban corridas a las 2 de la tarde. No sentí triunfo por eso. Quiero ser clara. Gerald O'Neill seguía siendo mi padre. Él me enseñó a andar en bicicleta, incluso si le enseñó a Vanessa primero. Él aplaudió en mi graduación de la escuela secundaria, incluso si vitoreó más fuerte en la suya. No era un monstruo. Era un hombre que había construido una jerarquía dentro de su propia familia y luego la había confundido con amor. Una semana después del estallido del chat de grupo, le envié un mensaje de texto. Corto, deliberado, papá, no estoy enojada, pero necesito que entiendas. No voy a disculparme por existir. Lo leyó a las 7:14 de la tarde. Las dos marcas azules aparecieron inmediatamente. Sin respuesta. Me enteré más tarde, de nuevo a través de la tía Ruth, que había empezado a buscar cosas en Google, significado de codicilo, proceso de sucesión Connecticut, cláusula de no impugnación testamento. Estaba leyendo lentamente, poniéndose al día con una historia de la que debería haber sido parte desde el principio. No sabía qué hacer con eso. Una parte de mí quería llamarlo, sentarlo, explicarle todo como le explicaría una hoja de cálculo a un nuevo cliente, paciente, minuciosa, línea por línea. Pero otra parte de mí, la parte que había sido una nota al pie durante 34 años, decidió que no era mi trabajo enseñarle lo que ya debería saber. Algunas lecciones tienen que venir del silencio. Brett llamó un sábado por la mañana. La primera vez en mi vida que habíamos hablado a solas. Sonaba agotado. No el agotamiento performativo que Vanessa llevaba como una insignia. El real. El tipo que se instala en tu voz cuando has estado despierto demasiadas noches haciendo cálculos que no cuadran. Miranda, quiero que sepas que no estuve de acuerdo con nada de esto. Lo de las 24 horas, la agente inmobiliaria, el chat de grupo, todo eso fue de Vanessa. Lo sé, Brett. Debí haber dicho algo en el funeral cuando ella sacó ese papel. Debí haber dicho algo. Sí, debiste. Lo aceptó sin inmutarse. Lo respeté por ello. Ella no está manejando esto bien, dijo. No ha dormido en días. Está enojada, pero creo que en el fondo, creo que está avergonzada. Se morderá la lengua antes de admitirlo. Pero yo lo veo. Te creo. Él dudó. ¿Puedo preguntarte algo? Los $35.000 que tu mamá le dejó a Vanessa. ¿Sigue disponible si ella no impugna? Sí. Harold lo liberará después de que se finalice la sucesión, siempre y cuando ella no presente una impugnación. Me aseguraré de que no lo haga. Su voz era firme. La primera vez que oí a Brett sonar decidido sobre algo. Necesitamos ese dinero, Miranda. No estoy orgulloso de ello, pero lo necesitamos. Entonces tómalo. Mamá quería que lo tuviera. ¿Lo hizo? Se lo dejó a ella, Brett, incluso después de todo. Mamá amaba a Vanessa. Simplemente no confiaba en ella con la casa. Lo oí exhalar. Algo se liberó. Gracias, Miranda. No me des las gracias a mí. Dale las gracias a mi madre. Colgó.
Me senté allí pensando en Brett, un hombre al que había desestimado como un mueble durante años, de repente siendo la única persona en la órbita de Vanessa dispuesta a enfrentar la realidad. Extraño como una crisis baraja el mazo de una familia. Pasaron 3 meses. Harold Bryce presentó el testamento y el codicilo ante el Tribunal de Sucesiones de Riefield. El juez revisó los documentos, las declaraciones de los testigos, la evaluación de competencia médica. Todo estaba en orden. Todo era exactamente lo que mamá había querido. Vanessa no impugnó. Brett se aseguró de ello. Los $35.000 le fueron entregados junto con las joyas de mamá, los pendientes de perlas, la pulsera de oro de la abuela, un broche de camafeo que Vanessa había admirado de niña. Mamá había recordado ese detalle incluso en el codicilo, incluso después de todo. Gerald recibió su parte legal, una pequeña distribución de la cuenta corriente conjunta que él y Patricia técnicamente nunca habían cerrado, no lo suficiente para la jubilación que había planeado. Pero sí para recordarle que su esposa había sido más cuidadosa con el dinero de lo que él jamás le había reconocido. Un claro martes de enero, conduje a Hartford y me senté frente a Harold Bryce por última vez. Deslizó un documento por el escritorio. Transferencia de título, 14 Maple Lane. Mi nombre. Lo firmé. Mi mano estaba firme. Tu madre estaría orgullosa, dijo Harold. Diría que tardé demasiado en llorar. Él sonrió. Era la primera vez que lo veía sonreír. Tenía ojos amables detrás de sus gafas de lectura, los ojos de un hombre que había pasado 40 años viendo a familias destrozarse por propiedades y promesas, y que había visto a mi madre elegir de manera diferente. Ella planeó esto con más claridad que la mayoría de mis clientes que están perfectamente sanos, dijo. Le estreché la mano, caminé hacia el coche y conduje hacia el sur por la enero del 91 hacia Riefield, hacia Maple Lane, hacia el roble y el porche y la cocina donde las marcas de lápiz todavía estaban en el marco de la puerta, hacia casa, mía ahora, legalmente, finalmente, completamente. 6 meses después de que se cerró la sucesión, volví a pintar la sala de estar. Elegí un gris cálido. Reveré Pepter, lo llamó el de la tienda de pinturas. Mamá se habría reído del nombre. A ella le gustaba nombrar las cosas de forma sencilla. Una pared era una pared. Un color era un color. Una hija que aparecía era una hija que aparecía. Había vuelto a trabajar, contabilidad independiente, en su mayoría pequeñas empresas en el condado de Fairfield que necesitaban a alguien organizado, tranquilo y confiable. Resulta que esas son cualidades comercializables cuando no te miden contra una hermana en relaciones públicas. Trabajaba desde la mesa de la cocina, la misma donde mamá y yo solíamos hacer rompecabezas durante sus semanas buenas. La casa necesitaba trabajo. Reemplacé el techo, el que papá había pospuesto durante años, reparé la barandilla del porche, actualicé el baño donde había bañado a mamá. Mantuve una pared de su dormitorio del color original, un verde salvia pálido que había elegido en 1998 cuando nos mudamos. Todo lo demás lo hice mío. La tía Ruth venía todos los jueves. Nos sentábamos en el porche con té y veíamos la calle. A veces hablábamos de mamá. A veces simplemente nos sentábamos. Se había convertido en lo más parecido que tenía a una figura materna. Y nunca intentó llenar ese papel. Simplemente apareció de manera constante, lo cual fue suficiente, lo cual fue todo. Por primera vez en mi vida, vivía en un espacio donde nadie me decía que debería estar agradecida por el techo sobre mi cabeza. Nadie insinuó que era una invitada. Nadie calculó mi valor por lo que ganaba o con quién me casaba o con qué intensidad demostraba mi amor. La casa estaba tranquila. Pero ahora era un tipo diferente de tranquilidad. No el silencio de alguien que muere. El silencio de alguien que finalmente está en paz, incluyéndome a mí. Lo encontré en noviembre, casi un año después de que mamá muriera. Estaba limpiando el archivador, el de su armario, el que estaba cerrado con llave que había notado cuando me mudé por primera vez, pero nunca abrí. Harold me había dado la llave meses atrás, metida en la carpeta del patrimonio. Lo había estado posponiendo. Algunas puertas se abren lentamente. Dentro, declaraciones de impuestos, papeles viejos de seguro, la escritura de la casa, ahora a mi nombre, y un sobresellado con mi nombre escrito a mano por mamá, no impreso, no a máquina, su letra.
La misma cursiva circular que solía firmar mis permisos y dejar notas en mi lonchera. Lo abrí en la mesa de la cocina con una taza de té que olvidé beber. Miranda, si estás leyendo esto, significa que me he ido y tú sigues en esta casa. Bien. Esta casa nunca se trató de propiedad. Se trató de quien apareció. Y tú apareciste todos los días. Quiero a Vanessa. Siempre la querré. Pero el amor y la confianza son cosas diferentes. Confío en ti. No guardes rencor a tu hermana. Le asustan cosas que nunca nombrará. Y no esperes que tu padre te vea. Puede que nunca aprenda a hacerlo. Esa es su pérdida. No tu fracaso. Vive bien. Deja la luz del porche encendida y cuida ese roble. Estuvo aquí antes que cualquiera de nosotros, y estará aquí después. Todo mi amor, mamá. Puse la carta en un marco, la colgué en la cocina junto al marco de la puerta con las marcas de lápiz. 2 semanas después, la mañana de Navidad, mi teléfono vibró. Vanessa, feliz Navidad. Le respondí, feliz Navidad, Vanessa. Nada más, nada menos. Un límite trazado, no con una pared, sino con un punto al final de una oración. Fue suficiente. Ahora es primavera. Estoy sentada en el porche, en la silla de mamá, la de mimbre con el cojín verde. Finalmente lo reemplacé porque el viejo se había aplanado de tanto sentarme en él todas las noches durante 3 años. El nuevo cojín es del mismo tono de verde. Algunas cosas se conservan. El roble está en plena hoja, espeso y ancho y absurdamente vivo, como solo los árboles viejos pueden serlo. Enraizado tan profundamente que las tormentas son solo clima, no amenazas. Mamá lo plantó el año en que nací. 34 años de crecimiento. Ahora da sombra a todo el patio delantero. No hablo a menudo con Vanessa. Un mensaje de texto en vacaciones. Un breve y cortés intercambio cuando llega el cumpleaños de la tía Ruth. Ella y Brett se mudaron a un lugar más pequeño en Nueva Jersey. Se están arreglando. Ella nunca se ha disculpado, y he dejado de esperarlo. Algunas personas te muestran quiénes son a través de lo que nunca dicen. Papá y yo tomamos café el mes pasado, la primera vez en casi un año. No sacó el tema del testamento. Preguntó por la casa, por mi trabajo, por si el techo resistía. Conversación trivial de un hombre que nunca aprendió la conversación importante. No fue mucho, pero apareció, y yo me di cuenta. A mamá le habría gustado eso. Ella siempre se daba cuenta. No gané esto porque fuera más inteligente que mi hermana. No gané porque tuviera un arma secreta o un plan maestro. Gané porque me quedé. Día tras día, año tras año, me quedé. Y mi madre, desde una cama que no podía dejar con un cuerpo que la estaba fallando, se aseguró de que la hija que se quedó pudiera seguir en pie. Si eres el que se queda, escúchame. Las personas que importan están mirando. Incluso cuando parece que nadie te ve, alguien lo hace. Esa es mi historia. O al menos la versión que puedo contar sin un abogado de cabecera. Si llegaste hasta aquí, y me refiero a todo este camino, gracias. En serio. Ahora, tengo una última pregunta. Si fueras yo, ¿habrías respondido al mensaje de texto de Navidad de Vanessa, o la habrías dejado en visto? Deja tu respuesta en los comentarios. Realmente quiero saberlo. Y si quieres más historias como esta, consulta la descripción a continuación. He preparado una lista de reproducción.